canal de sonido, energía, frecuencia y vibración, enviando una señal desde la ciudad de Puebla de Los Ángeles, México, para todo el mundo. OM Radio. Muy buena tarde. Una vez más nos encontramos con ustedes a través de OM Radio Puebla para continuar dándoles a conocer las enseñanzas que Dios vino a dejarnos como Espíritu Santo en su tercera venida, que fue desde 1866 a 1950. Recordemos que en el primer tiempo se manifestó como Dios Jehová y se formó el libro llamado Antiguo Testamento. En el segundo tiempo se manifestó como Jesús, el Cristo, y se formó el Nuevo Testamento. Y en este tiempo que estamos viviendo, nos dejó su palabra y con ella se formó el Tercer Testamento, con los cuales se formaron 12 libros que contienen sus cátedras, que al recopilarlas se formó el libro de la vida verdadera y de ahí se extrajo el libro blanco llamado el Tercer Testamento. Así, de la cátedra 314 hemos tomado el tema el verdadero santuario. Pero antes vamos a hacer una oración a Dios en silencio, solo por unos segundos, mis hermanos, por el tiempo. Y en el nombre de Dios les entrego lo siguiente. Él nos dice: pueblo, despertad y daos cuenta de que estáis viviendo un nuevo tiempo. Ahora estoy levantando un santuario en el corazón de mis hijos, pero en esta edificación he de contar con la ayuda de todos vosotros. Y nos pregunta, ¿a qué santuario se refiere el Padre? ¿Oh pueblo? Al de vuestro espíritu, que en este tiempo le contemplo en ruinas, mas yo os ayudaré en su restauración. El santuario del Señor siempre ha existido, no tiene principio ni fin, es su propia obra, es su espíritu divino e infinito, que está en espera de vuestra preparación, para que os sintáis dentro de él, donde todo es armonía y perfección. También nos dice en su palabra, vuestro planeta, siendo un átomo en medio de la inmensidad del universo, tiene por misión ser una imagen de aquel templo armonioso. Y nos comenta, el santuario de que acabo de hablaros es el de la conciencia, ese templo que nadie podrá profanar, ese templo en el que habita Dios y de donde sale su voz y brota la luz. Os he resucitado porque estabas muertos a la vida de la gracia. Os he perdonado y preparado para que el mañana vayáis a hablar a la humanidad que se ha levantado negando a su Dios. Yo soy el peregrino necio que toca las puertas de cada corazón, porque quiero haceros sentir mi amor. La humanidad me desconoce y niega mi presencia en este tiempo.
mas le haré reconocer que con amor y caridad manifiesto mi justicia, que no vengo con el látigo a entregarle dolor, que solo vengo a levantarla a la vida de la gracia y a purificarla con el agua cristalina que es mi palabra, mi verdad. También nos dice el Divino Maestro: el mundo no ha aprendido mi enseñanza y ha alimentado su idolatría y fanatismo. Por ello está pasando por el gran crisol y apurando el cáliz de amargura, porque su materialismo lo ha alejado de mí. Y nos dice también: os espera una gran lucha, Israel, porque vais a testificar mi verdad, vais a portar la ofuscación de la humanidad y a mostrarle mi luz. Y nos dice el Divino Maestro: en el primer tiempo, Moisés fue a la cabeza de Israel para guiarlo por el desierto durante 40 años hacia las tierras de Canaán. Mas por la desobediencia, la incredulidad y el materialismo, los unos blasfemaron, otros renegaron y otros más se sublevaron. Y Moisés, ante tal situación, les habló con prudencia y paciencia para que no ofendieran la voluntad suprema y fueran humildes y obedientes ante aquel Padre, que sin contemplar su desobediencia hizo descender el maná de los cielos y manar agua de las rocas. También nos dice: Moisés había dado pruebas suficientes de que Dios verdadero estaba con él, mas el pueblo quería más testimonios, y el enviado, llevando a las multitudes hasta las faldas del monte Sinaí, invocó el poder de Jehová, y él, escuchándole, le concedió grandes pruebas y prodigios. Quiso el pueblo escuchar y ver a aquel a quien Moisés oía y contemplaba a través de su fe. Y al pueblo me manifesté en la nube, y le hice escuchar por horas y horas mi voz. Mas era tan potente que los hombres sentían morir de temor, su cuerpo temblaba y su espíritu se estremecía ante aquella voz de justicia. Entonces el pueblo suplicó a Moisés le rogara a Jehová que ya no hablara a su pueblo, porque no podían escucharle. Reconoció que era muy pequeño aún para poder comunicarse directamente con el Eterno. Así también nos dice: forjad vuestro espíritu en los grandes combates de la vida, como se forjó aquel pueblo de Israel en el desierto. ¿Sabéis vosotros lo extenso que es el desierto, que parece no tener término, con un sol inclemente y arenas candentes? ¿Sabéis lo que es la soledad y el silencio y el tener que permanecer en vigilia? Porque los enemigos acechan. En verdad os digo que ahí, en el desierto, fue en donde aquel pueblo supo lo grande que es creer en Dios y aprendió a amarlo. Y nos pregunta: ¿qué podía esperar del desierto aquel pueblo?
y sin embargo todo lo tuvo: el pan, el agua, un hogar para descansar, un oasis y un santuario donde elevar su espíritu, agradecido hacia su Padre y Creador. Hoy vengo hasta vosotros con una enseñanza que, aunque al mundo le parezca imposible practicarla, una vez que es comprendida, es la más fácil de cumplir. Vengo a enseñaros el culto del amor a Dios a través de vuestra vida, de vuestras obras y de la oración espiritual, la que no es pronunciada por los labios en un sitio determinado, ni necesita de formas o imágenes para inspirarse. También nos dice en su palabra el Divino Maestro: mientras los hombres han querido ver en mí un Dios distante, remoto, yo me he propuesto demostrarles que estoy más cerca de ellos que las pestañas de sus ojos, porque rezan maquinalmente y si no ven realizado todo lo que pidieron, en forma inmediata exclaman, desalentados: Dios no nos ha oído. Y nos dice: si ellos supieran orar, si unieran la mente con el corazón a su espíritu, escucharían en su conciencia la voz divina del Señor y sentirían que su presencia estaba muy cerca de ellos. Pero, ¿cómo quieren sentir mi presencia si me piden a través de cultos materializados? ¿Cómo es posible que logren sensibilizar su espíritu si hasta su Señor lo adoran en imágenes hechas con sus manos? Y nos dice el Divino Maestro: quiero que comprendáis que me tenéis muy cerca, que os podéis comunicar fácilmente conmigo, así como sentirme y recibir mis inspiraciones. Y nos dice también: practicad el silencio, que favorece al espíritu, para que pueda encontrar a su Dios. Ese silencio es como una fuente de conocimientos, y todos los que en él penetran se llenan de la claridad de mi sabiduría. El silencio es como un lugar cerrado con murallas indestructibles, al que solo tiene acceso el espíritu. El hombre lleva constantemente en su interior el conocimiento del lugar secreto en el que podrá comunicarse con Dios. Y nos dice: en el instante de penetrar al éxtasis espiritual es cuando se logra que despierten los sentidos superiores. Surge la intuición, la inspiración brilla, el futuro se presiente y la vida espiritual palpa lo distante y hace posible lo que antes le parecía incansable. Si queréis penetrar en el silencio de este santuario, de esta arca, vosotros mismos debéis ser los que preparéis el camino, porque solo con verdadera pureza podréis penetrar en él. Y nos dice también en su palabra: hoy todavía preguntáis a quienes creen que saben más, o van tras de textos y libros, ansiosos de encontrar la verdad. Por eso, cuando lleguéis a este reconocimiento, que no sea solamente palabras o teorías, no discípulos, que sea algo que sintáis y viváis,
entonces no tendréis necesidad de los templos de cantera. Vuestro espíritu no buscará esos lugares que le impidan conocer mejor a su Señor. Buscará la libertad y la gracia bendita que le he confiado. Encontrará la escala de su perfección. También nos dice el Divino Maestro: será entonces cuando el hombre se sentirá acompañado y contemplado por mí, cuando vea que bajo su palabra no hay polvo inmundo. Entonces comprenderá que su hogar es un pequeño santuario para mí, que su mundo, siendo un átomo entre la inmensidad de la creación, forma en su conjunto el santuario universal de Dios. Así nos dice: todos los mundos en los cuales mis hijos se están perfeccionando son como un huerto infinito. Hoy sois tiernos arbustos, pero yo os prometo que las aguas cristalinas de mis enseñanzas no os faltarán, y que con su riego iréis creciendo en sabiduría y en amor, hasta que algún día en la eternidad, cuando los árboles estén colmados de frutos en plena madurez, el divino hortelano puede recrearse en su obra, aprobando los frutos de su propio amor. Y nos dice en su palabra: ahí en lo más puro de su ser, en el espíritu, será donde escriba yo mi ley en este tiempo, donde haga escuchar mi voz, donde levante mi templo, porque lo que no existe en el interior del hombre, lo que no esté en su espíritu, es como si no existiese. Así levanten enormes templos materiales en mi honor. Así me ofrezcan festines o ceremonias llenas de esplendor. Su ofrenda no llegará a mí, porque no es del espíritu. Todo culto externo lleva siempre vanidad y ostentación. En cambio, la ofrenda callada, aquella que no ve el mundo y que me ofrecéis de espíritu a espíritu, esa llega hacia mí por su humildad, por su sinceridad, por su verdad, en una palabra, porque brotó del espíritu. Así también nos dice: en el mundo nunca habéis sabido penetrar en ese santuario interior, porque vuestra personalidad humana siempre procura los medios de evadir la voz sabia que en cada hombre habla. Al despojarse vuestro espíritu de su envoltura, al fin podrá detenerse ante el umbral de ese santuario para disponerse a entrar en él, y ante ese altar del espíritu postrarse, oírse a sí mismo, examinar sus obras ante esa luz que es la conciencia, oír hablar dentro de sí la voz de Dios como Padre, como Maestro y como Juez. Y por último nos comenta: meditad y orar para que la inspiración espiritual comience a brillar en vuestro entendimiento. Yo puedo con todos los dolores. Sentíos libres de vuestro fardo,
para que seáis felices, penetrar en el santuario de mi amor y guardar silencio ante el altar del universo, para que vuestro espíritu pueda conversar con el Padre en el más hermoso de los lenguajes, el del amor. Y se despide, como siempre, mi paz sea con vosotros. Fíjense qué hermoso nos habla nuestro Padre. Aquí, al final de su palabra bendita, nos invita a meditar y a orar para que la inspiración espiritual comience a brillar en nuestro entendimiento. Nos dice que guardemos silencio ante el altar del universo para que nuestro espíritu pueda conversar con Él. Que siempre debemos creer en Dios y aprender a amarlo a través de nuestra vida, de nuestras obras y de la oración espiritual. Que tengamos presente que Él está siempre muy cerca de nosotros para ayudarnos. Así enseguida escucharemos un audio y por último los comentarios del hermano Ángel. Hermanitos, practiquemos el silencio que favorece al espíritu, ya que al penetrar en el éxtasis espiritual es cuando despiertan los sentidos superiores. Les deseo un buen fin de semana y bendiciones para todos. El templo de Salomón. Aquel templo que anuncié a mis discípulos que levantaría en 3 días, es este que ahora estoy construyendo en vuestro espíritu. Este templo es indestructible. Los cimientos se los confié a vuestros padres, y la terminación de él la verán vuestros hijos. Años más tarde la ciudad y aquel templo profano fueron destruidos para que se cumpliese mi palabra. De aquella fama no quedó ni piedra sobre piedra. Yo había dicho que el templo de Salomón, con ser a los ojos humanos tan regio, grande y magnífico, podía destruirlo y volverlo a construir en 3 días. De cierto os digo, heme aquí en la tercera era, en el tercer tiempo, en el tercer testamento, en el tercer día, cimentando el verdadero templo y construyéndolo en el espíritu de los hombres. Para esto es necesario limpiar y purificar los corazones, para que aparezca el nuevo hombre. Cuántas espantosas guerras esperan a la humanidad, mucho más aterradoras que las que han pasado, en las que el furor de los elementos desencadenados se confundirá con el estruendo de vuestras armas. El mundo será pequeño para contener en su seno tanta destrucción. Todo ello traerá como consecuencia que los hombres, llegando al máximo de su dolor y su desesperación, salgan de ellos suplicantes arrepentimientos al Dios verdadero, al que no quisieron recibir como espíritu para pedirle su perdón. Entonces yo, Cristo, el Verbo, resucitaré en los corazones que no me han comprendido. Este será el tercer día que os había prometido. En el primer tiempo erigió Salomón en honor del Padre un templo que fue el orgullo de Israel, el que asombró a pueblos y naciones. Su faz, su lujo, su pompa, su riqueza, no ha tenido igual en ningún otro templo material. Vieron en él los hombres un reflejo del esplendor de la gloria. ¿Fue esto prometido por el Padre? ¿Fue ordenado por él? No, pueblo. Así debía ser. Eran pasos, eran peldaños de la escala por la cual van caminando. Aquella famosa iglesia que había sorprendido a los humanos no tenía por qué permanecer perturbando a los hombres. De toda esa hermosura no quedó señal. Entonces tuve que venir en Jesús a enseñar y a manifestar nuevas cosas, dejando de las pasadas solamente su recuerdo. Años más tarde no quedó ni piedra sobre piedra. Tampoco ordené se levantasen nuevos santuarios. Pues si aquel que lo valía en lo material ya no se conoce, ¿por qué van a existir estos con tantos ídolos?
Ya la justicia del Padre tocando está el poder terrenal de los hombres, sus tesoros acumulados, para darles a comprender que jamás tomaré la fuerza del poderío de sus templos. Pues para que aparezca la nueva familia es menester borrar toda mancha, destruir todo pecado, y sólo dejar lo que contenga buena simiente. El esplendor de mi presencia y de mi justicia habrá de ser conocido. En esta luz caerán los últimos ídolos, y a los que desmientan mi presencia les serán grandes pruebas en su camino. La gran batalla está a nuestras puertas. ¿Qué quedó del templo de Salomón cuando la hora de la justicia llegó? Solo el conocimiento de la ley escrita. Ritos, tradiciones y ofrendas, todo desapareció. El tabernáculo fue oculto y destruido, así como el altar. Pero la ley y las palabras de los profetas quedaron en pie, porque esas profecías prepararon a la humanidad para una nueva era. Así será ahora. Hay que limpiar los campos para que la nueva semilla germine. Aquella Jerusalén que el pueblo judío creía indestructible quedó destruida. Así pasó a ese templo que era el orgullo de los hombres, de los humanos. Es que Jesús venía a reinar entre los hombres, mas como su reino no era de este mundo, era menester destruir el templo material para levantar el santuario en el corazón de la nueva humanidad. Ved por qué los apóstoles del segundo tiempo no levantaron templos materiales, y si levantaron templos fueron de fe, de virtud y de amor en los corazones. El oro y el incienso no caminó con ellos. Cuando vea la humanidad en este tiempo la destrucción de todos los templos que han levantado, muchos preguntarán angustiados por qué Dios ha permitido esas cosas. Estas mismas preguntas se hacían los judíos cuando vieron su templo caído. Ahora nuevamente he venido para desaparecer templos materiales, para cambiar los cultos imperfectos y manchados. En mi nuevo templo no habrá ministros, pastores ni sacerdotes, ni grandes ni chicos. He aquí el cambio de los tiempos pasados que ha venido a manifestarse como luz divina. Oíd, pueblo bendito de Israel. Este es el gran día, no compuesto de 24 horas, porque el día del juicio no sabéis cuánto se prolongue, no sabéis cuándo termine, pero de cierto que estáis ya en la culminación de los tiempos. En este tiempo velad y orad, yo os he enseñado. Sois mi simiente, sois mis discípulos, sois mi pueblo al que voy a enviar entre los demás pueblos de la tierra, al que voy a conducir entre las tinieblas. ¿Por qué? Porque Él es la luz, al que voy a hacer penetrar entre las filas de los enfermos, de los leprosos y de los desesperados, para que allí llevéis la luz y el consuelo, el bálsamo y la paz. Voy a presentaros a la orfandad, a la viudez, a la miseria en todas sus formas, al pecado en su más bajo nivel, para que delante de todos estos cuadros de tristeza, de desolación y de muerte, se eleve vuestro espíritu, surjan vuestros sentimientos, se abra vuestro corazón como un manantial de amor y deis cumplimiento por fin entre los hombres al divino destino que yo os he trazado desde el principio. ¿Cuándo volveréis a ver sobre vuestro mundo brillar el sol de la justicia? ¿Cuándo volveréis a ver la paz en el corazón de la humanidad? ¿Cuándo escucharéis, pueblo amado, un cántico, un himno de paz que se eleve del espíritu del hombre hacia el corazón del Padre? En verdad, todavía tendréis que ver pasar grandes cosas en este mundo para que ese tiempo llegue. Todavía el sexto sello se encontrará abierto y muchas páginas he de volver para que el séptimo sello sea desatado entre vosotros. ¿Cuáles señales os daré para que podáis mundialmente reconocer que el séptimo sello se abre para el hombre? Cuando se haya hecho un gran silencio en el universo. Esa será mi señal. ¿Y cómo será ese gran silencio, oh pueblo, con el cual podáis vosotros testificar ante la humanidad asombrada que es el final de una etapa y el principio de otra? Cuando hayan cesado por un momento las guerras, cuando los elementos se hayan apaciguado,
Cuando la persecución de mis leyes y mi doctrina se haya detenido, entonces habrá como un gran silencio entre la humanidad. Y ese silencio será el anuncio de que el séptimo sello se abre para revelar sus misterios a esta humanidad. Es la última parte del libro que habéis de conocer, que ha de poseer vuestro espíritu para que conozca al Padre y se conozca a sí misma. La espiritualidad brotará en toda la humanidad. Muy próximo está el tiempo de lucha. Las señales ya se acercan. Los mismos hombres las darán. Voy a tocar a los príncipes de las iglesias, a los sacerdotes, a todos los ministros y pastores. En este instante sienten mi justicia profundamente en su conciencia. No hay uno que se encuentre tranquilo en esta hora. Los unos inclinan su cerviz, otros sollozan, otros tratan de acallar la voz de su conciencia, pero todos me sienten, todos me palpan, porque en verdad os digo, en este instante yo estoy con todos. El tiempo se acerca, las últimas contiendas y torbellinos próximos se encuentran. Todos los hombres contra los hombres se levantarán, todos los espíritus en pleno caos, y después de ello vendrá un corto letargo, el cansancio, la muerte aparente, la fatiga, el hastío, la tristeza, la miseria, la peste, el hambre. Un clarín del más allá os anunciará el momento para que vosotros en lo material y mis huestes en lo espiritual se levanten con trompetas, anunciando a los 4 ámbitos de la vida que el reino, que la paz se encuentra cerca de los hombres. Y los muertos se levantarán, los sordos escucharán esa voz y esos clarines. Los enfermos se levantarán con una imploración. Todo el mundo se levantará y se preguntará, y preguntará al infinito, invocando a su Señor. Confesará a su espíritu ante él, y derramará sus lágrimas de amor y de arrepentimiento. Y el Padre recibirá a sus hijos cansados por la grande jornada, los espíritus fatigados por la sangrienta lucha del tiempo, del crisol de las pruebas y combates. Los acogerá en sus brazos, sellará con un ósculo de amor y de luz que será su triángulo trinitario a todos los frontales. Desde ese instante, pueblo escogido, el mundo abominará la guerra, huirá del odio, arrojará de su propio corazón el rencor, destruirá y abominará todos sus pecados, y comenzará la nueva vida. Entonces los elementos se inclinarán ante el hombre, y él tomará con respeto, con conciencia. Será maravillosa la ciencia de los hombres, será grande, pero ella estará al servicio del espíritu. La idolatría, el fanatismo, las tradiciones, los ritos y festines desaparecerán de vuestros cultos. Entonces vuestro mundo lo veréis a través de vuestra historia. La prueba se aproxima. El cáliz de amargura, cual nunca ha sido bebido, conmoverá a esta humanidad. Breve será la prueba en su tiempo, pero grande en su dolor. El hombre lo pide así, lo busca así, para poderse levantar y reconocer. Su propia obra no le reclama, y es necesario un tiempo que despierte al espíritu del hombre, y ellos despertarán entre escombros y cadáveres, crujir de dientes y mesar de cabellos. Seguid orando, Israel. Por lo demás, no sabéis las cosas que os amenazan. Pero tocando estoy a todos los mandatarios, a todos los científicos de este mundo. Tocando estoy a todas las cabezas de la humanidad, hasta los padres de familias, porque es tiempo de justicia, es tiempo de pruebas. Serán tocadas las religiones en sus raíces más profundas, en sus cabezas, en sus grandezas, y la que más poderosa pueda encontrarse sobre la tierra, más le tocaré y más le probaré. La maldad y el egoísmo, el tentador puede encontrarse cerca de todos, y también con su fuerza, con toda su luz, tocando puede ser, y no sabéis si aquellos hombres que por mucho tiempo han permanecido en su trono de grandeza, porque la humanidad así los ha elevado, caigan con su trono a cuestas y se eleven buscando otras tierras, otros sitios para levantar nuevamente su trono de grandeza entre la humanidad. Pero ay de ellos, en verdad les dice el Padre, ha llegado el tiempo en que los ídolos, los altares, las ofrendas impuras e imitadas,
los ritos, todo culto imperfecto de la humanidad hacia mí caerá, y de él no quedará piedra sobre piedra. Quiero encontrar entre la humanidad la iglesia que fundó Pedro, y veo que sobre aquella piedra fundamental no se edificó ningún santuario. Cuán pocos llegaron al sacrificio siguiendo sus pasos. Veo en las grandes iglesias, en las grandes organizaciones religiosas, la pompa y la riqueza, el esplendor y el poder, pero no veo pompa espiritual. No veo galas de virtud. No descubro poderío que sea parte de mi poder universal, y en verdad os digo que aquellos seguidores de Pedro sollozan en el valle espiritual contemplando a los que los han sucedido, conduciendo a la humanidad al desastre y a la muerte. Que los labios de los que se dicen apóstoles en este tiempo, sucesores de Pedro, hablan de Cristo, hablan de paz universal, mas detrás de sus palabras fomentan las guerras fratricidas. Pedro no sembró muerte. Yo a su mano le quité la espada. Yo le enseñé a dar vida para dar vida a los demás. Yo le enseñé a derramar su sangre para que ella fuese como semilla de amor, como testimonio de verdad, como sello verdadero de sus propias obras, y él cumplió hasta el final de su jornada. Mi paz sea con vosotros. Bienvenidos sean todos, queridos hermanos, los que están enlazados en este momento en Om Radio Puebla, como los que lo harán posteriormente por internet, en los diferentes medios de comunicación en diferentes partes del mundo. El tema que se ha escogido para su estudio y análisis del día de hoy lo hemos titulado El Santuario Espiritual, el verdadero templo de Dios en nuestro corazón. Los textos, como siempre, están tomados de los 12 tomos de Vida Verdadera. Recordemos que Dios es el que nos habla en esta palabra y nos dice sobre el santuario espiritual. En mi palabra hablo a todos mis hijos, lo mismo presentes que ausentes de esta manifestación, lo mismo a los que ya fueron en la tierra que a los que han de venir. Extensa es mi lección en cada una de mis cátedras, porque quiero levantar en vuestro corazón un santuario espiritual donde yo habite y una morada de paz para vuestros hermanos. Todos tenéis la obligación de construir en el corazón de la humanidad el templo de la espiritualidad, el santuario de la paz. Cuando ese santuario espiritual se eleve a las alturas y los hombres encuentren en él la comunicación directa con su Señor. He aquí cumplida mi promesa. Destruido fue el templo, y yo lo edificaré en 3 días. Construido está el santuario espiritual en donde habita el Señor. Aquella Jerusalén que el pueblo israelita creía invulnerable, quedó destruida, así como el templo que era su orgullo. Es que yo venía a reinar entre los hombres, y era menester destruir el templo material para levantar el santuario espiritual en el corazón de la humanidad. Mis apóstoles de aquel tiempo no construyeron nada en lo material y se levantaron templos de fe, de virtud y amor en los corazones. El oro, el incienso, la liturgia no estuvieron con ellos. Cuando posaban sus manos en los enfermos, estos sanaban. Cuando hablaban de la doctrina de Cristo, levantaban santuarios en el espíritu de las multitudes. Cuando hablaban de la cruz, ésta quedaba como una marca de fuego en los espíritus. Mi reino no es de este mundo. Os digo nuevamente, el templo del Espíritu Santo no tiene cimientos materiales y no tiene altares en la tierra. Sobre la palabra santuario nos dice, por ese amor, por esa caridad de los unos para los otros, contemplaréis el santuario que yo os pido, aquel templo en el cual quiero morar y en donde sea mirado, oído y sentido por vosotros. Templo en el cual quiero que penetre el mundo para que me mire, me sienta, me vea, me pueda rendir culto y me ame por toda una eternidad a través del espiritualismo. Nos habla en su palabra bendita sobre el templo de la divinidad, el templo del Espíritu Santo. Discípulos que extasiados escucháis mi palabra, porque vuestro espíritu ha sabido elevarse ahí donde habéis penetrado espiritualmente
está el santuario, el templo del Espíritu Santo. Trabajad todos en la construcción de ese santuario, que ningún mérito quedará ignorado por mí. Nadie será capaz de edificar un templo como el que yo estoy levantando en vuestro espíritu. Ese templo será indestructible, y mientras los templos hechos por manos de hombre caigan piedra tras piedra bajo los embates del tiempo y de las tempestades, éste permanecerá inconmovible, porque sus cimientos estarán en vuestro espíritu y sus torres tocarán el reino de los cielos. Todos escuchan mis casas de oración que forman en el templo del Espíritu Santo, el templo sin altares materiales, el templo sin vanidades humanas. En vuestro espíritu existe el templo del Espíritu Santo. Ese recinto es indestructible, es invisible e intangible a la mirada humana. Sus columnas serán el anhelo de superarse en el bien, su cúpula, la gracia que el Padre derrama sobre sus hijos, la puerta, el amor de la Madre Divina. He ahí, discípulos, la verdad que existe en la Iglesia del Espíritu Santo. Estoy edificando el templo indestructible en el espíritu de mis hijos. No me presentéis más símbolos, ni me representéis en forma material. Dije a mis discípulos en aquel tiempo: os dejo como pastores de la humanidad, y también les dije: edificad el templo. Y al hablarles así, no me refería a templos construidos de cantera, les hablaba del espíritu, en donde corresponde construir la morada para vuestro Señor. Mi voluntad es que se llegue a levantar el templo universal, que será formado por los corazones de la humanidad. De este pueblo surgirá el templo espiritual donde moraré eternamente, templo interior en el que se levante un altar de amor a mi divinidad, santuario que no será construido con piedras, sino con oraciones, con obras de caridad y testimonios verdaderos. Dentro de vuestro ser podéis buscar la presencia de vuestro Dios, el Rey verdadero. Cuando ahí me encontréis, no os pido que me erijáis un trono, prefiero un altar de amor y humildad, donde alumbre una lámpara de fe. Vosotros formaréis mi templo, será la unión de los espíritus limpios, los espíritus de buena voluntad que aman y sirven a su Dios. Y sobre el verdadero templo de Dios en nuestro corazón, nos dice en su palabra: cuando os hablo de templos y santuarios, no me refiero a los recintos que en lo material levantáis, sino a vuestro corazón, porque donde quiera que vayáis, allí estará el templo, y presente siempre en él encontraréis mi amor. Vosotros sois mi templo, ese santuario que existe en vuestro espíritu y que es donde busco vuestra adoración, donde quiero que mi voz encuentre su eco, donde quiero que se levante mi altar y donde yo pueda habitar por siempre. Mi espíritu penetra en su verdadero templo que es vuestro corazón. Sabéis que a través de esta doctrina estoy levantando en el fondo de vuestro corazón el verdadero templo del Dios viviente. ¿No sabéis si en la presente encarnación llegaréis a conocer el verdadero templo de mi divinidad? Pero tenéis la misión de preparar el camino. El templo de la divinidad es el universo, vuestro corazón el altar, vuestra fe la lámpara y la ofrenda. La creación también es templo. Los montes son altares que se elevan hacia mí, los valles con su césped y sus flores me entregan su ofrenda. El astro rey y todos los luminares y planetas son mundos que me rinden su tributo de amor, y doquiera que piséis, os miréis, allí está mi Espíritu Divino como Padre. Cada quien lleva en su interior un templo, y también vuestro hogar es santuario, porque en él mora la familia humana que es semejante a la familia espiritual. Ahí en el seno del hogar está mi mejor templo. Nos habla sobre el templo espiritual y nos dice: cuando el pueblo esté practicando esta doctrina,
Cada una de sus obras servirá para la edificación del templo espiritual en el interior del hombre. Pueblo amado, os dice el Maestro, vengo en busca de mi templo, del santuario que existe en vuestro corazón. Aquellos que lo hayan cerrado para mí, es tiempo que lo abran a la espiritualidad. Quien lo haya destruido, reconstrúyalo y dele firmeza. Quien lo tenga en tinieblas, debe iluminarlo con la luz de la fe. No vayáis a perder vuestro tiempo construyendo templos materiales, pensando que la devoción, la gracia y el arte que en ello pongáis sea el mejor homenaje que me presentéis. Tan solo os concedo que preparéis humildes lugares en donde os pongáis a cubierta de la intemperie o de las miradas indiscretas. A esos recintos, destinados tan solo para vuestras reuniones, no les llaméis templos, porque podría suceder que el ignorante llegara a adorar esos lugares como si fueran sagrados. No introduzcáis en vuestras prácticas ritos o ceremonias. Meditad en mi palabra y pensad que nunca he buscado el culto externo en los hombres, que solo he venido a pedirles su amor, su elevación, su fe y todo lo que sea fruto de su espíritu. Cada corazón será un altar, el amor por sus semejantes será para ellos un culto, y en cada hogar habrá un santuario. El templo del Señor es universal, es infinito, y que está en todas partes, lo mismo en el espíritu del hombre que en su cuerpo, en lo visible que en lo invisible. No vengo a buscar los templos de cantera, vengo en pos del templo en vuestro espíritu y corazón, para morar en él, cuando en vosotros exista la espiritualidad. Sois espiritualistas, no vayáis a edificar templos materiales con campanas de bronce, vais a edificar un templo en vuestro espíritu, en vuestro corazón. En vosotros he derramado mis complacencias espirituales, sois mi templo en donde está mi luz y mi amor. Nos dice en su palabra cómo espera nuestro Dios que sea su templo. Os he dado mi luz porque seréis los encargados de construir el templo espiritual a mi divinidad. Con vuestra unión formaréis el templo. Unos por su firmeza serán cimientos, los que alcancen mayor elevación serán los muros, otros con su caridad serán escalinatas, y otros más, con su don de palabra, se asemejarán a las campanas que con sus voces llamen a las multitudes. Habrá quienes, por su inspiración, simbolizarán altares y altas torres y cúpulas del recinto, y los que por su amor a la humanidad serán como puertas siempre abiertas al necesitado, al sediento, al enfermo, al incomprendido. Su base estará en la tierra y sus cúpulas tocarán el cielo. El ministro es el espíritu, siendo el altar el corazón, la oración es el pensamiento elevado y la ofrenda son las buenas obras que podáis presentar. Ha llegado el tiempo en que del culto imperfecto no quede ni piedra sobre piedra, en que el único templo esté en el interior del hombre, el altar en su corazón, la ofrenda en sus obras, la lámpara en su fe y la campana en su voz que despierte a los espíritus dormidos. Los cimientos del santuario fueron los que enseñó la ley del primer tiempo. Los altos muros fueron el amor y la caridad que en su doctrina trajo el Mesías a los hombres en el segundo tiempo. Las cúpulas, las columnas y el altar con el que había de quedar construida esta obra son la sabiduría, la espiritualidad y la elevación que en este tercer tiempo mi espíritu, en su mensaje de luz, os ha inspirado. Ese templo, levantado por mí en 3 eras, es aquel del que hablan ante los incrédulos, cuando señalado el templo de Jerusalén, les dije, destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Ahora vais encontrando el verdadero templo, y ese templo lo halláis lo mismo dentro de vosotros que en el exterior, en lo infinito del universo.
Hoy conocéis que el verdadero altar está en vuestro corazón, que la fe es la lámpara que debéis de encender para mí, que las flores, las ofrendas, deben de ser vuestras obras, vuestros méritos, que la imagen de vuestro Señor sois vosotros mismos, que a través de vosotros podéis contemplarme. Este es el tercer día en el que vengo a resucitar mi palabra entre los muertos. Este es el tercer tiempo en el que me aparezco ante el mundo en forma espiritual para decirle: este es el mismo Cristo que visteis expirar en la cruz, que ahora viene a hablaros, porque Él vive y vivirá y será por siempre. Veo que los hombres, a pesar de que en sus religiones manifiestan estar diciendo la verdad, llevan el corazón muerto a la fe, al amor y a la luz. Creen que con orar en sus templos y asistir a sus ritos, tienen asegurada su salvación. Mas yo os digo que es menester que el mundo sepa que la salvación solo la alcanzarán mediante la realización de obras de amor y de caridad. No es el esplendor de los ritos o de las ceremonias, ni en la riqueza o en el poder terrenal donde radica la verdad, que por ser humilde busca como templo a los corazones limpios, nobles, sinceros, amantes de lo puro. Cristiana se nombra una gran parte de esta humanidad sin saber siquiera lo que significa la palabra Cristo, ni conocer su doctrina. ¿Qué hicisteis de mi palabra, de mis ejemplos, de mi doctrina que os di en aquel tiempo? ¿Sois actualmente los hombres más evolucionados que los de aquella era? ¿Por qué no lo demostráis con las obras de vuestro espíritu? Si antes los hombres trataban de encontrar su salvación, construyendo templos materiales y pretendían alcanzar la purificación de su espíritu en la práctica de cultos exteriores, vosotros no permaneceréis en este estancamiento de fanatismo e ignorancia, porque se alargaría en vuestro ser las facultades que poseéis para comprender y contemplar la grandeza de vuestro Dios. Os he dicho, concentraos en el fondo de vuestro corazón para que contempléis, no con los ojos de la materia, sino con los del Espíritu, lo infinito e insondable. Entonces, ante tanta gracia recibida de mi caridad, no pretenderéis demostrar vuestra gratitud con ofrendas materiales. Días tras día, en recintos, iglesias y templos, se pronuncia mi nombre y se repiten mis palabras, y es que el sentido de ellas lo han equivocado los hombres. Creen la mayoría que la virtud de la palabra de Cristo consiste en repetirla una vez tras otra, maquinalmente, sin comprender que no es necesario decirla, sino estudiarla, meditarla, practicarla y vivirla. Id a decirles a la humanidad que ha llegado el Dios vivo, que no necesitan de los dioses hechos por su propia mano, ni de los templos materiales, que el Dios del amor, de la luz y de la paz está llamando a todos sus hijos para que se regeneren y escuchen la voz de su conciencia. Y se despide, hermanos, como siempre, mi paz sea con vosotros. Hermanos, que estas palabras que nos ha dirigido Dios mismo nos sirvan para purificar, para construir el verdadero templo que quiere Dios en nuestro corazón. Bendiciones para todos mis hermanos.